Hola, hola, hola a todas, bienvenidas, bienvenides. Gracias por sumarse a este vivo. Vamos a esperar a que se sumen algunas personas más para arrancar. Bueno, en esta sesión de hoy vamos a tener como invitadas a las compas de médicas de familia. Ellas son médicas que tienen su canal de Instagram, que ayudan a otras mujeres, a otras personas que tienen consultas, no solo en el área ginecológica, sino también en consultas generales. Durante la pandemia estuvieron colaborando sobre COVID y otro tipo de temas en salud. Ellas son de Argentina y bueno, también las pueden seguir ahí en su Insta. Siempre dejan abiertas las preguntas y las consultas. Justo acá están. Denme un ratito. Bienvenidas todas, todes. Bueno, la idea de esta sesión hoy, ahí están las compas. Buenas, Hola, hola Carla, ¿cómo estás? ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mucho gusto. Me Igualmente, veo lejos. ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí, me está cortando la cabeza. Bienvenida, Carla. Bueno, para Gracias. todas, Carla Irazabal es una de las integrantes de Médicas de Familia. Él estaba contando a las compas que nos están viendo que ustedes tienen este trabajo muy bonito desde su Insta, ayudando con consultas que tienen que ver con asuntos ginecológicos, obstétricos, pero también de otros temas de salud y que siempre están como dispuestas a colaborar a la gente en las dudas que tienen y en estas preocupaciones médicas, ¿no? Bienvenida, Carla, y gracias por No, no sumarte con nosotras. hay de qué decir, la verdad que es, básicamente esa es nuestra especialidad, además de abarcar temas ginecológicos u obstétricos, abarcamos como la salud de una manera muy integral. Desde que iniciamos la cuenta tenemos esta como parte famosa o la más conocida o la más utilizada de los lunes de guardia, en donde la gente hace preguntas de lo que se le ocurra. Obviamente algunas podemos contestar, otras no. Pero la realidad es que es algo que nos genera como mucho placer hacer y compartir. No, Así que buenísimo, gracias de a ustedes verdad, también gracias. por la invitación a charlar de estos temas. No, felices nosotros porque, bueno, y te cuento bien rapidito y a todas las compas que nos están viendo que durante el mes de julio lanzamos una encuesta sobre maltratos ginecológicos u obstétricos. Esta encuesta circuló entre varias compañeras, personas de distintos departamentos de Bolivia y se realizó como con un 6% de fiabilidad, perdón, un 6% de margen y un 95% de fiabilidad. A ver si estoy bien en mis datos, que yo no soy la de los datos. Sí, margen de error de 6%. Y lo interesante fue que participaron alrededor de 273 personas en este estudio, ¿no? Entonces, es una muestra que para nosotras llega a ser significativa. No es un estudio académico, es un estudio más periodístico, donde sí tomamos herramientas académicas, pero que nos puede dar como una idea muy buena sobre lo que está pasando respecto a violencia ginecológica u obstétrica en Bolivia, ¿no? Y lo que fue como más valioso de esto es que de todas estas mujeres, como alrededor de 130, nos dieron otros testimonios, más allá de la encuesta misma, y están dispuestas a hablar con nosotras, ¿no? Entonces aquí surgieron números y datos que para nosotras saltaron al ojo y que dijimos, bueno, aquí hay una carencia de cosas y una lista de temas que tenemos que empezar a hablar desde los feminismos con otras compañeras, compañeros, ¿no? Una de las cosas que más salió fue que el 50% de las mujeres sentía que estas sesiones que tuvieron, que estas consultas donde sintieron algún dolor, fueron menospreciadas, ¿no? Por algún personal de salud o por algún médico, y que es algo que muchas también hemos atravesado, ¿no? Y que ahí voy a lanzarte más adelante una pregunta para que nos ayude como a identificar estas cosas, qué está bien, qué no está bien, ¿no? ¿Qué podemos hacer en caso de sentirnos en una situación similar, ¿no? Otro de los datos interesantes que ahí lanzo antes de pasarnos a las consultas juntas es que
50% igual de las mujeres de esta muestra grande de 273 dijo que de alguna forma sintieron comentarios burlones, descalificadores, irónicos o moralistas hacia sus cuerpos, hacia su vida sexual o hacia otro tipo de cosas más privadas, ¿no? Como incluso orientación sexual o orientación en género. Entonces, creo que ahí iría como dirigida una de mis primeras preguntas y es, muchas hemos ido a las consultas, así como con miedo de alguna forma, como así, pensando, ojalá me toque una buena médica o un buen médico, un buen ginecólogo. Pero quería consultarte, tú podrías como darnos una serie de consejos para nuestras próximas consultas ginecológicas, ¿no? ¿De qué manera en específico, perdón, se bugueó mi compu, perdón, ¿de qué manera como que podríamos identificar esta violencia ginecológica en una consulta, ¿no? Mira, primero, algo que sí me parece re importante aclarar que mencionaste al principio es el tema del dolor. El dolor es algo que es, y lo digo sobre todo porque las especialidades que son quirúrgicas, y sobre todo en profesionales que por ahí tienen más años y están como acostumbrados o acostumbradas a trabajar de determinada manera y no se dan cuenta que la sociedad evoluciona, eh, Ujú. el dolor es algo subjetivo, o sea, lo siente él o la persona que consulta, ¿está bien? Pero si alguien te está diciendo que siente dolor, es el momento de parar lo que uno está haciendo, interrumpir lo que uno está haciendo y tratar o de mejorar la técnica o de tratar de dar algo para el confort del o la paciente. O sea, en este caso de la consulta ginecológica, pero digo, en todas las consultas en general, si el paciente o la paciente refiere dolor, lo ideal es ver qué está pasando, que hay dolor. O sea, no descreer de ese dolor o no asumir que es normal, en el caso de la consulta ginecológica, si te ponen un espéculo, decir me duele y asumir que, bueno, te la tenés que bancar porque tenemos que hacer el pago o porque tengo que poner el espéculo. Eso ya de por sí me parece, o sea, una situación violenta. Nosotras siempre tenemos la costumbre, porque me parece que si trabajamos mucho en la población infante, sobre todo sobre el permiso del cuerpo, sobre el pedir permiso antes de hacer, antes de revisar, él o la adulta también merece ese permiso. Entonces, cómo nos manejamos nosotros es siempre avisando cuáles van a ser los pasos a seguir. O sea, en el caso de la consulta ginecológica y la toma de la muestra de papo, porque venga por algún flujo y en donde tengamos que revisar vagina, cuello, lo que sea, es, bueno, permiso, tratar de tener un lugar en donde cambiar la bombacha. Nosotros en el consultorio tenemos como una parte que es del baño, pero digo, en el hospital público también debería haber un lugar, o sea, tanto en la práctica privada como en la práctica clínica, un lugar en donde el desvestirse sea cómodo y después de eso acostarse en la camilla y obviamente decir lo que vamos a hacer, o sea, anticipar lo que vamos a hacer. Te voy a revisar la vulva, voy a poner un espéculo, o sea, lo que sea que vayamos a hacer, siempre anticiparlo, porque a veces el no anticiparlo y poner el espéculo de una puede llegar a generar también dolor. En cambio, si una ya Claro. está preparada, es como viene distinto. Me parece Súper. clave en la consulta siempre como esto, anticipar la maniobra. Sobre Ujú. todo cuando están trabajando cuando estamos, en realidad, nosotros como profesionales de la salud, trabajando con el cuerpo de otra persona. Totalmente. Y esto que apuntas, Carla, o sea, es súper importante como el que nosotras como pacientes podamos decirle a la médica, al médico, que nos explique los procedimientos, ¿no? Creo que eso podría ser un buen consejo para todas que nos están viendo, como pedir qué va a hacer en la consulta hoy, qué es lo que nos va a hacer a nosotros en nuestro cuerpo. Y ahí quería consultarte como justo esto, ¿no? O sea, hay procedimientos en los que sí, evidentemente, vamos a sentir un poquito de molestia y un poquito de dolor, pero consultarte como cuán recurrente, digamos, o cuán normal es sentir dolor en Bueno, nuestras no, consultas para ginecológicas o mí obstétricas. dolor hay algo que está, o sea, en el caso de la consulta ginecológica con la puesta del espéculo, si hay dolor,
o estamos haciendo algo mal nosotros, o hay algo muy inflamado a nivel de vagina y cuello y que por eso está generando dolor. Si no, debería sentirse como una molestia. Sí, es molesto hacerse el control ginecológico, es molesto hacerse el PAP, pero doler no debería doler. Súper, súper, sí, creo que eso es súper importante y sobre todo Si por duele hay este que buscar el porcentaje que por teníamos, qué. ¿no? Si duele hay que buscar el por qué. La causa puede ser desde una cuestión infecciosa que esté generando mucha inflamación a nivel del cuello, de la vagina, etcétera, o al mismo tiempo puede ser vaginismo. O sea, el por qué duele es infinitas posibilidades, pero que Grande. duela no está bien. Y el asumir que dale, hay que hacer el PAP y es normal, no está bueno. Digo, como profesional Ujú. y tampoco para la paciente, porque si hay dolor, algo no está bien. Buenísimo, creo que eso es súper importante tomar en cuenta, ya que igual el PAP es una de las consultas más recurrentes, ¿no? Que hemos visto que las Sí, mujeres generalmente asistimos por eso. sí es importante tener en cuenta cuestiones que por ahí parecen medias obvias, pero siempre es ideal aclararlo. Nosotros cuando hacemos el PAP, tratar de estar lo más cómodas posibles en cuanto a ropa, digo, porque hay veces algunas pacientes o algunos pacientes prefieren como sacarse solo una parte de la bombacha o el pantalón. No es obligatorio, eso también, porque antes nos venían como usar pollera para venir cómoda y solo levantar la pollera y bajar una parte de la mocha. O sea, vos podés a nuestra consulta o a cualquier consulta deberías ir vestida o vestida como quieras. O sea, no hay una reglamentación de que porque es consulta ginecológica tenés que ir en pollera. Eso es importante, me parece re importante aclararlo. Eh, pero sí creo que una vez que estás como en la situación de la, de la colocación del espéculo, si duele, o sea, tratar de vaciar la vejiga, o sea, hacer pis antes como para que el espéculo, que presiona muchas veces la vejiga, a veces puede haber confusión de, como de sensaciones, si tenés la vejiga llena o con ganas de hacer pis y pones el espéculo y puede llegar a generar un poquito de dolor. Pero bueno, por eso decimos siempre, cuando venimos preparados, tratar de hacer pis antes como para poder hacer el PAP. Claramente no algo que se disfrute, pero sí algo que sea como un procedimiento no doloroso. Que no cueste ir a la ginecóloga o al ginecólogo como para hacer la consulta, porque no es algo que debería doler. No. Súper, súper, ¿no? Y eso creo que es súper importante que lo tengamos en mente, ¿no? De preguntar igual cuál podría ser la causa de dolor, como eso Sí, puede ser un rango obvio. muy, muy amplio. Re. Bueno, otra consulta que tenía para ti es como, ¿qué tipo de cosas, digamos, nosotras podría encendernos la alerta o podrían ser una banderita roja de que estamos llegando a presenciar un maltrato ginecológico o violencia ginecológica, ¿no? Como que hay mucha literatura igual sobre violencia obstétrica y desde los feminismos igual lo hablamos mucho, pero no se visibiliza mucho esta violencia ginecológica, ¿no? Que evidentemente, o sea, sí, hay lo que es que salta muy al ojo, que es como la violencia sexual, ¿no? O violencia física, pero igual hay otras como capas que tal vez por ser menos llamativas se obvian o se anulan o se omiten, ¿no? De Sí. ser consideradas violencia O ginecológica. sea, la violencia por ahí sexual, el abuso, el manoseo, quizás es como lo más evidente, entonces por ahí no genera tanta duda. No es normal o no hay que normalizar, como digamos, si estamos en el contexto de una revisación de mamas, bueno, sí puede suceder, pero la revisación de mamas también tiene eh, como un formato, no es que, bueno, toco las mamas así como a mí se me antojan, porque bueno, hay que ver ahí. Y eso quizás es mucho por ahí más fácil de identificar porque realmente te hace sentir incómodo. Pero para mí hay violencia, o no, sí, no sé si es violencia o sí, podemos decirle violencia, pero esto de subite a la camilla mami, subite a la camilla gordita, subite a la camilla, o sea, tengo un nombre y si no querés llamarme por mi nombre, llamame por mi apellido, la manera que vos quieras, pero ningún apodo, porque así como yo respeto o sea, lo digo yo como paciente y lo digo yo como médica, digamos. Así como a mí me gusta que me respeten como profesional, yo también tengo que respetar a quien yo tengo enfrente. Me parece que ponernos en igualdad de condiciones en cuanto al poder, no porque yo
sepa más de lo que yo estoy haciendo, me tengo que creer superior y me merezco o debo maltratarte o debo asumir o debo llamarte como a mí. ¡Uy! Casi me caigo. Como, No te me vayas. como a mí se me antoja. Eso principalmente, o sea, o por el nombre o por el apellido, pero no apodos que inventes en el momento. Y otra de las cosas es mucha violencia en cuanto a, no sé, no sé si seguirán, o sea, a mí me pasó que medio que yo me atendía con una ginecóloga, particularmente un poco de visión de paciente y un poco de visión de médica, que hoy dejé de hacerlo justamente por esto, tipo, cantidad de parejas sexuales, por la cantidad de parejas sexuales en realidad, si estás con uno, estás con 20 o estás con dos, importa cómo te cuidas, cómo proteger para cuidarte o autopreservarte vos, sin importar si estás con uno, con 20 o con 100.000, porque no es con cuántos estás, sino con cómo te cuidas con los que estés, o con las personas con las que estés. Entonces, eso de preguntar por cantidad de parejas sexuales o esas cosas me parecen como, no sé si violencia, porque antes había mucho vínculo entre las infecciones de transmisión sexual, o sea, muchos estudios que vinculaban las infecciones de transmisión sexual con la cantidad de parejas. Ahora la realidad es que no más. Por eso es una pregunta que si se persiste, si no le querés llamar violencia porque no es violencia, llamale desactualización, lo cual también es un poco de violencia porque está yendo a un profesional o a una profesional que no está como actualizada. Así que para mí esas como son cosas bastante claves de la consulta, y ni hablar de la depilación, la necesidad de depilación, que hay veces exigen algunos varones, sobre todo profesionales. Perdón, porque mi perra quiere saber. Un minuto. Tranqui, tranqui. Mientras Carla vuelve, a las personas que recién se están sumando, queríamos comentarles un poquito algunos datos sobre los que estamos hablando igual junto con Carla, que por ejemplo, el 50% de las mujeres que estuvieron en nuestra encuesta afirmaron que sintieron que el personal médico menospreciaba su dolor, ¿no? Entonces ahí Carla nos estaba explicando que dolor no debería haber en consultas muy rutinarias, como las de hacernos el examen del Papa Nicolau, en el que se inserta un espéculo y demás cosas, que si hay dolor puede ser una señal de alarma y que tendríamos que hacer más preguntas sobre cuál podría ser nuestra condición. Y justo ahora Carla nos estaba hablando de algunas alertas, digamos, que nosotras tendríamos que percibir, que podrían ser una señal de violencia o maltrato ginecológico, ¿no? Más allá de lo obviamente perceptible, como es el abuso sexual o el manoseo, ¿no? A las que nos vemos expuestas también muchas veces. Sí. Pero dale, Carla. Bueno, decía lo del nombre, o sea, llamarnos por nuestro nombre me parece bastante fundamental, y lo otro que estaba diciendo es esto de exigir ir depilada o depilade o como sea a la consulta ginecológica. La realidad es que no nos fijamos, nosotras por lo menos como médica de familia que realizamos consultas ginecológicas y realizamos PAP, lo último que nos fijamos es si tenés pelos en las piernas, pelos en las axilas y demás, primero porque no corresponde, y segundo porque si quien consulta desea tener pelos en las axilas y pelos en las piernas, es el cuerpo de cada uno. Entonces, como respetar eso, y ni hablar de la violencia que hay sobre que muchas veces se da en una consulta ginecológica, porque cuando en el caso de que desee maternidad o que haya una consulta ginecológica preconcepcional con la búsqueda o el deseo de maternidad, y por ahí hay sobrepeso, obesidad, muchas veces es así gordita no vas a quedar embarazada. Esas son tipo violencias que en el decir, digamos, en el del profesional, que hay que reconocer y en lo posible huir, porque ese profesional probablemente no vaya a cambiar. Por más que uno le plantee como, bueno, no sé, y eso como un montón ahí. Totalmente. Y sabes, has apuntado algo súper importante que nosotros nos habíamos planteado como pregunta, y es que existe justo como una especie de relación de subordinación, y tú igual lo decías, ¿no? Como que hay un espectro, digamos, en el que nosotras como pacientes
nos sentimos subordinadas ante el médico o médica que sabemos que sabe más, digamos, que nosotras o es especialista en su área. Entonces sentimos esta cuestión de desigualdad o de poder. Y muchas veces en las consultas hay médicos que a partir de una cierta postura moral igual emiten como comentarios o dan información tergiversada para acomodarse a ciertas creencias o a ciertas posturas. Y esto lo hemos podido constatar con muchos de los testimonios, ¿no? que nos han dejado acá las compas en Bolivia, que como su diagnóstico, digamos, la explicación de su diagnóstico era porque has estado con muchas personas, ¿no? Porque has tenido muchas parejas sexuales. O es porque, no sé, no te supiste depilar, digamos, ¿no? Entonces habían como varios comentarios así que en realidad no tienen una justificación médica y sí han tenido como una tergiversación moralista, ¿no? Y ahí queríamos como consultarte sobre esta parte de los comentarios y de las preguntas que podemos hacer nosotras como pacientes, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos darnos por satisfechos o hasta qué punto podemos preguntar sobre nuestro propio diagnóstico o sobre las respuestas que nos está dando médico o médica? ¿O cuándo podemos como encender ahí esa alertita de un momento, creo que este médico no me está Hasta el diciendo punto lo que que corresponde, ustedes, ¿no? la cantidad de preguntas es hasta el punto que ustedes no se queden con más dudas. O sea, cuando no hay más dudas, ahí se terminaron las preguntas, pero nosotros como profesionales debemos responder a esas dudas. Obviamente con información científica y no un rápido para sacarnos de encima. Nosotros acá en Argentina estamos viviendo como un momento muy particular en cuanto al sistema de salud, en donde las consultas por ahí de hora social o prepaga terminan, o sea, las pacientes acuden a nuestro consultorio diciendo la realidad es que vengo porque mi médico no me escucha. Y en ese no escuchar, o sea, tanto para la consulta clínica como para la consulta ginecológica, como para cualquier tipo de consulta, en esa escucha está casi el 80% de la información que nosotros como profesionales tenemos que sacar de la sintomatología o de lo que expresa el paciente. O sea, ahí está la clave para acercarnos a nuestro diagnóstico. El examen físico suma y suma un montón, es cierto, pero el qué dice, cómo lo dice, todo eso que forma parte de la escucha, perdón, ahí Mica, que está Mica es mi amiga, socia, está en vivo, online, digamos, dice, a veces las preguntas vuelven redundantes porque a veces la respuesta que damos no es la que deseaban y eso es la mejor relación médico-paciente. Bueno, ahora iba a ese punto. Las preguntas, o sea, cuando vos vas a un profesional y buscas y haces una pregunta y no encontrás la respuesta porque te limpian, entre comillas, rápido, o sea, sacan rápido porque tienen 1000 pacientes atrás, y vas a otro profesional y haces la misma pregunta y no te termina de cerrar, muchas veces, primero es cuál es esa respuesta, tratar de hablarlo con un profesional que le dedique tiempo, que le dedique cráneo, le digo yo, o sea, pensar esa pregunta y pensar esa respuesta con evidencia científica y con lo que se necesite para esa respuesta. Y muchas veces pasa esto que dice Mica, que por ahí es una respuesta que una no está preparada para escuchar. En general muchas veces pasan malas noticias que buscan segunda opinión, tercera opinión, cuarta opinión, y en realidad es más que nada por el mensaje que por el contenido del mensaje, que a veces es difícil de tratar, pero la clave está justamente en esto, en la relación médico-paciente. Si vos tenés confianza con ese profesional de la salud con la que estás acudiendo a la atención, tenés una infección de transmisión sexual, no es la noticia más feliz del mundo, pero digo, si tenés 1000 preguntas sobre cómo fue el tratamiento, etcétera, etcétera, deberíamos poder respondértelo y dedicarte el tiempo de respuesta que vos necesites y sacarte todas las dudas. Y en nosotros y en nuestra relación va a estar la necesidad que vos tengas. Primero de seguir preguntando y segundo de si necesitas o no buscar una segunda opinión porque mi opinión o mis respuestas no te convencieron. Pero eso forma parte del círculo de confianza de la relación del médico y el paciente. Eso me parece genial, ¿no? Que podamos como construir esta relación con nuestras médicas, con nuestros médicos, porque algo que nos alarmó bastante fue justo que en la encuesta 6 de cada 10 mujeres en Bolivia consideraban que el personal no había atendido correctamente sus preguntas, ¿no? Y muchas tenían como estas respuestas tergiversadas, orientadas al otro. Entonces, un buen consejo para quienes nos están viendo es eso,
insistir en las preguntas, saber que estamos en nuestro derecho de recibir respuestas y de que si las médicas son buenas y son como responden, digamos, a su profesión, pues nos van a atender y nos van a explicar y nos van a responder, ¿no? A mí me parece clave, Em, perdón, a mí me parece clave la palabra dale, en dale. esto, empatía, porque nosotras como profesionales de la salud también podemos estar en el rol del paciente, o sea, muchas veces Ujú, estamos en el rol del paciente. Entonces es ponerse en el lugar de paciente y decir, bueno, a mí, si yo tengo enfrente a alguien de personal de la salud, me gustaría que me respondiera absolutamente todo. Entonces, cuando estás como médica, responder a esas preguntas. O sea, mis pacientes se vienen con listita, a veces en el celular, a ujú. veces escrita a mano, como, bueno, hay consultas que son más urgentes, otras que son menos urgentes, pero siempre tratar de como decirme la listita y vemos que podemos priorizar si el tiempo es acotado o capaz hasta a veces el tiempo nos da para todo. Pero bueno, eso. Genial, no, buenísimo, súper importante. Otra pregunta que teníamos para consultarles es justamente esta de, ya más yendo hacia la parte obstétrica, es sobre las cesáreas. Nosotros sacamos como un videíto también y tenemos la data de que por lo menos la mitad de los partos en Bolivia terminan siendo cesáreas. Y bueno, según la OMS, tenemos como el dato del máximo de 15-20%, que tampoco está completamente actualizado. Y claro, sabemos que las cesáreas salvan vidas, sabemos que las cesáreas se deben hacer, que son un procedimiento que muchas veces ayuda a la mujer o a la guaguita, al niño, al niñe, pero queríamos justamente que ustedes nos compartan un poco de su perspectiva, porque hay muchas mujeres que tienen como esta postura no, la cesárea es mejor porque no me duele tanto, porque me recupera más rápido, ¿no? E incluso hemos visto una polarización entre como el team cesárea y el team parto vaginal, digamos, ¿no? Parto natural. Y hay mucho esta confrontación y creemos que no es o cesárea o parto vaginal, sino que cada una responde a ciertas necesidades o a ciertos contextos, ¿no? Y ahí queríamos que nos cuentes un poquito si esta perspectiva o este mito de que las cesáreas son menos dolorosas y más rápidas de sanar es cierto y qué otras cosas deberían considerar algunas mujeres que van a tener sus guaguitas. No, por ahí acá abro algo medio polémico. Para mí, la vía de finalización del embarazo, digamos, porque muchas veces le pone, o sea, en ese porcentaje que tienen en Bolivia, que por ahí nosotros también replicamos e incluso es un poco mayor acá en Argentina, hay que ver cuánto de eso es electiva de la paciente. O sea, son innecesarias como indicación médica, pero por ahí es porque la paciente viene y te dice, yo a mí, o sea, quiero terminar el parto tal día por cesárea. Entonces, porque como que en un momento se castigaba un montón al médico por la cantidad de cesáreas que hacía, y es cierto, tienen una parte como muy relevante, digo, tienen porque nosotros no hacemos, o sea, si bien somos médicas de familia, hay médicas de familia que no están en Ciudad de Buenos Aires, pero que sí hacen partos, no es nuestro caso. Y entonces lo que yo digo es, aquellas cesáreas que son electivas de las pacientes, digo, son electivas de las pacientes y hay que respetar ese deseo. Y en cuanto a tu pregunta, y por ahí un poco por eso también viene el deseo, la realidad es que la recuperación del parto vaginal es al día siguiente. O sea, vos parís y al día siguiente te vas a casa. Obviamente después tiene todo el proceso de involución uterina que lo tenemos quienes tuvimos cesáreas y quienes tuvieron parto normal, o sea, parto vaginal. El proceso de involución es el mismo para todos. Lo que pasa que lo que sí hay una diferencia gigante es en el proceso de recuperación. O sea, cuando vos haces una cesárea, es una cirugía. O sea, una cirugía corta, o sea, corta digo en tiempo porque son 40 minutos, como muchísimo, pero digo, no deja de ser corte, piel, 7 capas, o sea, y sí, no es una recuperación tan sencilla, los tejidos quedan muchas veces mal cicatrizados, mal cerrados, entonces es como el tiempo de recuperación, si me preguntás, es mucho más rápido en un parto vaginal, si va todo bien, si es con epicio y la epicio cerró bien, todo perfecto, si es con epicio y la epicio cerró mal, por ahí tenés un poquito más de recuperación, o si hay algún desgarrito mínimo, puede pasar, pero la realidad es que
la recuperación es más rápida en el parto normal o parto vaginal que en la cesárea, ¿sí? Y también viene de la mano con esto que decía al principio sobre la subjetividad del dolor. O sea, a mí, particularmente en mi experiencia, mis cesáreas no tuve como demasiado dolor en en la recuperación, pero sí sentí que mi cuerpo atravesó un cambio. En el caso de mi cuñado o de Mica, que tuvieron parto vaginal, la realidad es que al día siguiente yo la veía y decía, yo no estaba así. Yo, yo no Estaba estaba corriendo. así. Claro, bueno, sí. La realidad es esa. Total. Entonces, sí, uno tarda en Sí, volver. sí, y me parece algo bien interesante y bien bonito y que también como es una labor que tenemos que trabajar entre las mujeres y discutirlo, ¿no? Porque a veces igual se instaura como este discurso de no, es más fácil la cesárea, No, no pasas por todo el sí, dolor sí. de parto, ¿no? Y sí, entonces como hablarlo y también poner en perspectiva para que nuestras decisiones como mujeres en caso de una maternidad deseada sean informadas, ¿no? A veces falta como esta cuestión de profundizar en los temas y también nosotras sentimos que no encontramos la información que necesitaríamos, Bueno, ¿no? Entonces esto que nos cuenta está buenísimo. Ahí Mica dice, yo estuve hecha pelota porque tuve epicio. Es cierto, por ahí en un primer Mm, embarazo, si hay que hacer epicio porque es necesario, porque no hay tanto dilatación en el canal, puede ser que la recuperación sea un poquito más costosa porque el epicio también es una sutura que hay que hacer. ujú. En el caso de ser necesaria. Pero la realidad es que en general las recuperaciones suelen ser mucho más rápidas en partos vaginales. Y ahí había otra pregunta que preguntabas, que en el primer Uf. embarazo tuvo un montón de recuperación, como 40 días, que está embarazada ahora de vuelta. Nadie sabe lo que puede pasar, o sea, se supone que tu canal de parto ya atravesó un parto vaginal, los músculos tienen memoria y suelen como, eh, o sea, abrir un poco más veloz y no necesitar epicio y todo eso, pero no te puedo asegurar ni que sí va a estar perfecto, ni que vas a tener el mismo tiempo de recuperación o necesidad de recuperación. Como eso es impredecible. Claro, claro, nuestros cuerpos igual son distintos, ¿no? Bueno, ya para cerrar, ahí antes, si es que alguien igual tiene alguna pregunta o duda, puede dejarla en el chat, así como respondió hace un ratito Carla. Yo tenía una preguntita más, bueno, dos en realidad. Una fue de precisamente algo que está pasando en Argentina y que nosotros todavía no lo tenemos acá en Bolivia. Y bueno, en Bolivia no tenemos una ley que tipifique la violencia obstétrica, ¿no? Tenemos una ley sí de protección contra la violencia de la mujer, que es la 348, pero no está tipificada la violencia obstétrica y también tenemos una ley para el paciente, ¿no? Que ayuda, digamos, a proteger los derechos de las pacientes. Pero entiendo que ustedes sí tienen en Argentina una ley que justamente es la ley del parto respetado y protección contra la violencia obstétrica. Entonces yo quería consultarles a ustedes cómo ha sido recibida esta ley por el sector médico, ¿no? Aquí el sector médico igual suele ser muy conservador en Bolivia y muy tradicional. Y quería consultarles cómo ha sido este proceso y si nos podrías como dar alguna especie de pauta para desde los feminismos, de los activismos, proponer o trabajar algo que pueda sentarse o convertirse en un proyecto de ley, ¿no? Que sea tipo protección contra la violencia obstétrica. Acá Mica quizás también me puede ayudar un poco. Acá medio que en realidad sigue siendo un tema súper complejo. Por esto que te decía al principio, como que desde la ley muchos profesionales de la salud se sintieron como por ahí atacados, invadidos. Saltaron muchos casos de violencia que una por ahí al principio naturalizaba y decís, ah, bueno, sí, en realidad no está bien que digan, dale puja mami, dale, o sea, como que son situaciones que no están buenas en una situación de mucha vulnerabilidad, sobre todo en el momento del parto. Eh, Eso por un lado, por el otro, cómo nos lo tomamos los profesionales de la salud? Tenés siempre esa división, pero es medio lo mismo de quienes están en la consulta y hacen violencia preguntándote, ¿usás preservativo asumiendo cómo son tus vínculos sexuales? ¿Se entiende? Digo, a una mujer preguntarle, ¿y usás preservativo en las relaciones sexuales asumiendo que es hetero? Me parece que es ese tipo, esos mismos profesionales que no se actualizan,
Suena raro hablar de partos respetados, todos deberían serlo, sí, Total. es un tema que charlamos nosotros, todos los partos, sea finalizado como sea, con el profesional que tengas al lado debería ser respetado, porque primero hay que respetar a las personas, eh, así que sí, es cierto, pero bueno, así es la ley. Pero básicamente eso, como son los mismos profesionales que por ahí son más reticentes a este cambio de paradigma que se viene, son aquellos que siguen como medio cumpliendo a rajatabla o repitiendo esta violencia, eh, que durante mucho tiempo nosotros como pacientes normalizamos y ahora ya no nos callamos nada, digamos. Claro. Entonces sí, como que hay una división. Tenés acá profesionales que respetan tus deseos, o sea, que no ejercen violencia, que te llaman por tu nombre, que todo como debería ser en cualquier situación, sin necesidad de tener una ley que lo especifique. Eh, y después tenés profesionales que tienen su manera de trabajar y no lo van a cambiar. Después está en una elegir con quién se atiende. Total. Total, y esto que nos dices es súper importante porque a veces nosotras normalizamos y asumimos que tenemos que recibir ciertas formas de trato, ¿no? Y como le acabas de decir, hay médicos, hay médicas que nos toman en cuenta, que tienen empatía, que nos escuchan y que existen, están ahí, no son extraterrestres y que Sí, tenemos que buscarlos. y algo muy importante, fundamentalmente acá en Argentina, o sea, estamos en el ámbito privado, en el ámbito público, como que yo por lo menos, o mi hija, no sé, no cambiamos por atender en el privado o atender en el público. No es que porque atiendo en el público soy menos empática que lo que soy. De hecho, creo que soy Ujú. demasiado empática. Como que uno se pone demasiado en el lugar del otro. Eh, y eso no debería cambiar. Entonces, hay profesionales para todos los gustos. Hay personas que les gusta eh, que por ahí sean profesionales como más, eh, tenés que hacer lo que yo te digo y necesitas un profesional hacia el lado, y otros que dicen, yo no, quiero que lo mío sea conversado, sea una decisión compartida, sea como, bueno, hay. Actualmente tenés de todo. Esperemos que pronto sea todo compartido. Sí, sí, totalmente, totalmente, Carla. Y bueno, igual hay algo que es súper importante como esto, ¿no? De empezar a hablarlo y también identificar que por lo menos nosotras hemos encontrado tres como espectros, ¿no? Que puede ser como una violencia que está, decíamos, sexual, implícita, física, digamos. Hay una violencia psicológica también, que es esta cosa de los comentarios, como que te traten de mami, de gordita, o que digan cosas como cuántas parejas sexuales has tenido, o asuman que eres hetero, ¿no? Hay muchos chicos trans que igual han sufrido como comentarios por su mastectomía o por otro tipo de cosas como cómo se visten o cómo se ven. Y también está como una violencia esta de subordinación, ¿no? Que es lo que hablábamos a un comienzo, de que se ejerce un poder porque es un profesional, pero que no tiene que suceder, ¿no? Entonces, como que podamos tener estas tres alertas, digamos, cuando estamos en una consulta. Bueno, creo que con eso están todas mis consultas ahí, Carla. No sé si alguien más tiene algo en los comentarios o si hay algo que tú crees que sería interesante como conversar o apuntar a las personas que nos están viendo, que en su mayoría No, somos lo pacientes mismo o que dije al pacientes. principio y que me parece y que lo volví a repetir recién, que me parece muy importante, primero esto que hablaba Mica de la relación médico-paciente, es algo que se va generando con el tiempo, o sea, la confianza, la referencia y la contrarreferencia, y que siempre hay un profesional acorde a lo que uno busca y que las preguntas pueden ser infinitas, pero si nosotros como profesionales podemos explicar, como adelantarnos a todo lo que por ahí pasa en tu cabeza cuando recibís un diagnóstico con determinados, incluso, no sé, una faringitis, o en este caso que son consultas ginecológicas o violencia ginecológica, de decirte, bueno, tenés este flujo, de explicarte cómo adelantarnos a eso, me parece fundamental
agarrarte de ese profesional o de esa profesional como para continuar con las consultas. Como buscar con quién te sientas más cómoda, buscar con quién te sientas más cómoda, lo que sea que vos necesites para poder hacer de esa consulta algo más placentero y que no sea, me toca la consulta ginecológica, como me cuesta un montón tener que ir y la voy pateando y la voy pateando y la voy pateando porque la realidad es que es algo súper importante. Sí, totalmente es esta búsqueda de profesionales que realmente nos den lo que necesitamos, que nos hagan sentir cómodas, como decías. Y antes ya de cerrar, solamente comparto un último tip, que en Bolivia, por ejemplo, hay como mucho de que se utilizan como estas prácticas o estas revisiones como momentos de enseñanza también para estudiantes de medicina y está súper bien. Pero si tú no te sientes cómoda, siempre puedes pedir al médico que los estudiantes se retiren, ¿no? Sobre todo si Claro, estás ahí, bueno, una consulta ginecológica, entonces con las piernas abiertas no te sientes bien de que hayan claro. 10 estudiantes alrededor tuyo, ¿no? Entonces, ese es otro buen consejo y siempre preguntar y compartir con otras compañeras, con otras mujeres y no se olviden de seguir igual a médicas que siempre tienen consultas, no solo en un área específica, sino de todo tipo y que bueno, finalmente Bolivia y Argentina tenemos muchos puntos en común y muchas cosas que aprender de ustedes, así que vamos tras una ley que pueda como tipificar la violencia obstétrica y también visibilizar un poquito más la ginecológica. Bueno, mil gracias por la Muchas invitación gracias. y un placer. No, gracias a ti, Carla, gracias, Mica, y gracias a Yami también que nos ayudó a hacer este El puente. Espero que contacto. podamos seguir charlando, sí, pronto. Muchas gracias, Bueno, hasta Carla. luego. Gracias a todas, a Mil todos. gracias. Chau, chau. Chao, que estén súper bien. Igualmente.